Este es el episodio 1 de la serie Los enseñamientos de Jesús que pueden transformar tu vida hoy. Hoy veremos por qué Jesús eligió personas comunes para cambiar el mundo. Hay momentos en los que te preguntas si tu vida realmente puede marcar una diferencia. Ves a otras personas avanzar, lograr cosas grandes, ser reconocidas. Y en silencio, una voz dentro de ti susurra que tal vez tú eres solo alguien común. Tal vez no tienes algo especial. Tal vez nadie te elegiría para algo importante. Pero lo que la mayoría no sabe es que el cambio más grande de la historia no comenzó con reyes, ni con los más preparados, ni con los más admirados. Comenzó con personas comunes. Hombres que trabajaban con sus manos, que vivían vidas simples, que no eran conocidos ni respetados por el mundo. Y aún así fueron elegidos, no porque fueran perfectos, sino porque había algo en ellos que otros no podían ver. Jesús caminó entre multitudes, vio rostros, escuchó voces, pero se detuvo precisamente frente a aquellos que nadie esperaba. Y ese momento, aparentemente simple, cambió sus destinos para siempre. Porque cuando Jesús mira a una persona, Él no ve solo quién es, Él ve quién puede llegar a ser. Esto significa que el valor de una vida no está definido por su pasado, ni por su posición, ni por lo que otros piensan. Está definido por el propósito que aún no ha sido revelado. Y tal vez, sin que te des cuenta, este mismo proceso está ocurriendo en tu propia vida ahora. Porque antes de que todo cambie externamente, algo comienza a cambiar internamente. Pero hubo un momento específico, a orillas de un mar tranquilo, donde Jesús tomó una decisión inesperada, y nadie imaginaba lo que sucedería después. En ese tiempo, Jesús aún no era conocido por todos. No había multitudes siguiéndolo en cada paso, ni historias de milagros extendidas por las ciudades. Caminaba en silencio por los caminos de Galilea, observando, esperando el momento correcto. El mundo seguía su curso normal. Los pescadores salían al amanecer, las redes caían sobre el agua una y otra vez. Cada día parecía igual. Nadie imaginaba que algo extraordinario estaba a punto de comenzar. Los grandes cambios nacen en los momentos más simples, cuando nadie está mirando. Jesús no buscó los palacios ni las sinagogas llenas de autoridad. Sus pasos lo llevaron a un lugar común, donde hombres comunes trabajaban con esfuerzo, concentrados únicamente en sobrevivir un día más. Sus manos estaban cansadas, sus mentes ocupadas. Sus corazones no esperaban nada diferente. Para ellos, ese día sería solo otro día de trabajo. Pero Jesús se detuvo, no por accidente, no por casualidad. Sus ojos se posaron sobre ellos, con una intención clara, como si viera una historia que aún no había comenzado. En ese instante, el tiempo pareció desacelerarse, aunque nadie más lo percibiera. Porque cuando Jesús decide acercarse, algo invisible comienza a moverse primero dentro del alma. Lo que estaba a punto de suceder no solo transformaría sus vidas, sino el curso de la historia. Y todo comenzó con una simple decisión de acercarse a quienes el mundo consideraba comunes. Pero lo que Jesús les diría a continuación desafiaría toda lógica y revelaría una verdad, que todavía hoy puede cambiar completamente la forma en que ves tu propia vida. El sol apenas comenzaba a elevarse sobre el mar de Galilea y la luz dorada se reflejaba suavemente sobre la superficie del agua. El sonido de las pequeñas olas golpeando la orilla se mezclaba con el roce de las redes siendo arrastradas hacia la arena. Simón Pedro y su hermano Andrés estaban allí, concentrados en su trabajo, revisando cada nudo, cada cuerda. Como lo habían hecho incontables veces antes, sus movimientos eran automáticos, resultado de años repitiendo la misma rutina. No había expectativa de que algo diferente ocurriera. Para ellos, ese lugar representaba sustento, esfuerzo y supervivencia, el olor del agua salada. El peso de las redes húmedas y el cansancio en sus brazos formaban parte de su realidad diaria.
A pocos metros, otras barcas descansaban en silencio y algunos hombres hablaban entre sí. Sin notar que alguien se acercaba caminando por la orilla, Jesús avanzaba con calma, sin prisa, observando cada detalle, como si ese momento tuviera un significado más profundo que el visible. No llevaba símbolos de poder, ni señales externas de autoridad. Parecía solo un hombre más, caminando junto al mar, pero su presencia llevaba una certeza invisible, una intención que aún no había sido revelada. Se detuvo lo suficientemente cerca para ver sus rostros, sus expresiones, sus vidas reflejadas en sus ojos. Ellos aún no sabían que estaban a segundos de escuchar palabras que romperían la normalidad de todo lo que conocían. Porque a veces el propósito no llega con ruido ni advertencia, llega en silencio, en medio de un día completamente común. Y lo que Jesús estaba a punto de decir cambiaría no solo su destino, sino el significado de sus propias vidas. Entonces, en medio de esa escena aparentemente normal, Jesús habló. No levantó la voz, no hizo un gesto dramático, simplemente pronunció palabras directas, firmes y llenas de propósito. Síganme. No fue una explicación larga. No fue una propuesta detallada, fue una invitación que atravesó el silencio y llegó directamente al corazón. Por un instante todo pareció detenerse, el sonido del agua, el movimiento de las redes, las conversaciones cercanas, todo quedó en segundo plano. Simón y Andrés levantaron la mirada. Frente a ellos no había un rey, ni un líder militar, ni alguien con riqueza visible. Solo un hombre con una convicción inexplicable en sus ojos. Y aún así, algo dentro de ellos reconoció que ese momento era diferente a cualquier otro que hubieran vivido. Porque esas palabras no eran solo una instrucción, eran un llamado a algo que aún no podían comprender completamente. Seguir significaba dejar atrás la seguridad de lo conocido. Significaba caminar hacia lo incierto, hacia un futuro que no podían controlar. Sus redes representaban su sustento, su identidad, su historia. Todo lo que habían construido estaba allí entre sus manos. Y sin embargo, había una sensación más fuerte que el miedo, la certeza de que estaban siendo invitados a algo mayor que ellos mismos. Jesús no les ofreció garantías humanas, no les prometió comodidad ni reconocimiento inmediato. Solo les ofreció una dirección. Y en ese instante, frente al mar que había sido su mundo entero, tuvieron que tomar una decisión que definiría sus vidas para siempre. Porque a veces el momento que cambia todo llega sin aviso, y solo aquellos que reconocen ese llamado descubren lo que realmente son capaces de convertirse. Lo más sorprendente de ese momento no fue solo que Jesús los llamó, fue que los llamó tal como eran. No esperó a que fueran diferentes, ni más preparados, ni más seguros. No les pidió que demostraran su valor antes de elegirlos. Ellos no eran líderes religiosos, no tenían influencia, ni una posición elevada, eran pescadores. Personas comunes, con dudas, con límites, con vidas sencillas. Y aún así, Jesús vio algo en ellos que iba mucho más allá de su presente. Él no miró sus manos cansadas y vio debilidad, vio potencial. No miró su rutina y vio insignificancia, vio el comienzo de una transformación. Porque Jesús nunca eligió basándose en lo que alguien ya había logrado, sino en lo que esa persona podía llegar a ser. Ese es uno de los enseñamientos más poderosos de toda su vida. El propósito no comienza cuando todo está perfecto. Comienza cuando alguien decide responder al llamado, incluso sin entender completamente el camino. En ese instante, el valor de Simón y Andrés no estaba en sus redes, ni en su experiencia, ni en su pasado. Estaba en su disposición de dar un paso hacia algo mayor. Y eso revela una verdad que muchas personas aún no comprenden, que Dios no busca vidas perfectas, busca corazones dispuestos. Porque el poder de una vida no está definido por su origen, sino por la dirección que decide seguir.
Lo que parecía un encuentro simple junto al mar era, en realidad, el inicio de algo que alcanzaría generaciones enteras. Y todo comenzó cuando personas comunes fueron vistas con un propósito extraordinario. Pero la decisión que ellos tomaron inmediatamente después revelaría aún más profundamente el significado de ese momento. Esta historia no es solo sobre ellos, también habla de ti, porque muchas veces las personas creen que necesitan convertirse en alguien diferente antes de poder vivir algo significativo. Piensan que necesitan más preparación, más seguridad, más certezas. Esperan el momento perfecto, la oportunidad perfecta, la versión perfecta de sí mismas. Pero la verdad es que el propósito casi nunca comienza en condiciones perfectas. Comienza en medio de la vida real, con dudas reales, con limitaciones reales. Así como Simón y Andrés estaban enfocados en su rutina diaria, muchas personas hoy también están concentradas en sus responsabilidades, en sobrevivir, en seguir adelante día tras día. Y en medio de esa normalidad es fácil creer que nada extraordinario puede surgir. Sin embargo, el llamado no siempre llega como un sonido audible. Muchas veces llega como una inquietud interior, como un deseo de avanzar, como una sensación de que hay algo más esperando por ti. Es ese momento en el que empiezas a percibir que tu vida no está destinada a permanecer exactamente como está ahora, que tu historia todavía no ha alcanzado su forma final. Jesús no eligió a esas personas porque su entorno era especial. Los eligió porque estaban dispuestos a responder cuando el momento llegó. Y eso significa que tu valor no depende de dónde estás hoy, sino de la dirección que decides tomar cuando una nueva oportunidad aparece frente a ti. Porque incluso ahora, en medio de tu propia rutina, algo invisible puede estar comenzando a moverse. Pero hubo una reacción inmediata de aquellos hombres que reveló la profundidad de su fe. Y esa decisión sigue inspirando al mundo hasta hoy. En ese instante, frente al mar que había definido toda su existencia, ellos tomaron una decisión que parecía imposible. La Biblia dice que dejaron sus redes inmediatamente y lo siguieron. No esperaron una señal adicional. No pidieron garantías. No regresaron a casa para pensarlo mejor. Dejaron atrás lo que era seguro para caminar hacia lo que era desconocido. Ese momento no fue solo un cambio de dirección física, fue una transformación interior, porque las redes que sostenían en sus manos representaban más que su trabajo, representaban su identidad, su pasado, su zona de seguridad. Soltarla significaba confiar en algo que aún no podían ver. Y esa es una de las mayores demostraciones de fe que existen: avanzar sin tener todas las respuestas, pero con la certeza de que hay un propósito guiando el camino. Jesús no les mostró primero el resultado final, no les explicó cada paso, simplemente los invitó a caminar con Él, y fue en ese acto de confianza donde sus vidas comenzaron a cambiar para siempre, porque el propósito no se revela completamente al principio, se revela mientras avanzas. Muchas personas esperan sentirse completamente listas antes de dar un paso, pero la verdad es que la transformación comienza cuando decides moverte, incluso con incertidumbre. Ese fue el momento en que pescadores comunes comenzaron a convertirse en personas que influenciarían al mundo entero. Y esto revela una verdad que sigue viva hoy en tu vida. Puede cambiar completamente en el momento en que decides responder al llamado correcto. Pero poco tiempo después, Jesús realizaría algo que confirmaría definitivamente quién Él era. Y nadie que lo presenció volvió a ser el mismo. Después de ese día, nada volvió a ser igual. Cada paso que daban junto a Jesús revelaba algo que nunca habían visto antes. Sus palabras tenían una profundidad que desafiaba todo lo que creían conocer,
y su presencia transmitía una paz que no dependía de las circunstancias. Aún así, ellos todavía no comprendían completamente quién Él era. Lo seguían con fe, pero también con preguntas. Caminaban con esperanza, sin conocer el alcance de lo que estaba por venir. Porque el propósito muchas veces comienza con una decisión, pero se confirma a través de experiencias que transforman la realidad. Y fue en uno de esos días, durante una celebración aparentemente común, donde ocurrió algo que marcaría el inicio visible de su poder. Había una boda, personas reunidas, alegría en el ambiente, y de repente surgió un problema que nadie podía resolver. Era una situación simple desde afuera, pero significativa para quienes estaban allí. No había solución humana disponible. Fue entonces cuando Jesús decidió actuar de una manera inesperada, no para demostrar poder, sino para revelar significado. Lo que ocurrió en ese momento se convirtió en el primer milagro que muchos presenciaron con sus propios ojos. Y para aquellos que ya lo habían seguido, fue la confirmación de que su decisión no había sido en vano. Porque cuando decides avanzar con fe, tarde o temprano comienzas a ver señales que fortalecen tu convicción. Y ese primer milagro no solo transformó una situación específica, reveló una verdad que todavía hoy puede cambiar tu vida. Una verdad que te ayuda a entender los momentos inesperados de tu propia vida. Pero lo más impactante no fue el milagro en sí, fue lo que ese milagro representaba. La historia de ese día junto al mar nos recuerda algo que muchas personas olvidan. Los grandes cambios no comienzan cuando todo está claro. Comienzan cuando decides creer antes de ver el resultado. Simón, Andrés y los otros no tenían todas las respuestas. No sabían hasta dónde llegaría ese camino, pero entendieron que estaban frente a un momento que definiría sus vidas, y esa misma verdad sigue existiendo hoy. A veces, el propósito entra en tu vida de forma silenciosa, sin anuncios, sin señales evidentes, solo como una oportunidad, una inquietud o una sensación de que algo nuevo está comenzando. No necesitas ser perfecto para avanzar, no necesitas tener todo resuelto para dar el primer paso. Solo necesitas reconocer el momento en que la fe te invita a moverte. Porque cuando decides confiar, incluso en medio de lo desconocido, comienzas a abrir espacio para que algo mayor se manifieste en tu historia. Tal vez este sea el momento en que necesitas recordar que tu vida no es común a los ojos de Dios, que tu historia aún está en construcción, que lo que hoy parece pequeño puede convertirse en algo que impacte mucho más de lo que imaginas. Y así como aquellos hombres respondieron al llamado, tú también puedes decidir responder al propósito que está delante de ti. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Dios está conmigo, y declara esa verdad sobre tu vida, porque esto no fue el final de su historia, fue solo el comienzo. Y el primer milagro de Jesús revelará algo que puede cambiar completamente la forma en que ves los momentos inesperados que enfrentas hoy. Pero hay algo aún más sorprendente. Jesús no solo eligió personas comunes. El primer milagro que realizó reveló algo profundo sobre su propósito. Y eso es lo que vamos a descubrir en el próximo episodio.